Muy buenos días, queridos hermanos. Nos volvemos a conectar por este medio en esta mañana para meditar en la palabra de Dios. Pensaba qué bendición poder contar con esta tecnología y aquellos que hacen el trabajo de poder editarla para que todos podamos tener un devocional en esta mañana. Unas décadas atrás no lo habíamos podido hacer. No todos teníamos celulares y el aislamiento habría sido prácticamente total. Pensaba que a medida que se va flexibilizando la cuarentena, se van creando protocolos de cómo movernos para evitar el contagio. Protocolos, es decir, un conjunto de pautas a seguir para una determinada acción. Por eso en esta mañana quise titular estos pensamientos con una frase, protocolo del bienestar. Y para ello les invito a buscar en la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Levítico, capítulo 26, comenzando desde el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Versículo 9, por favor. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Hasta aquí en la palabra de Dios, en esta porción. Y si bien fue hecha esta promesa al pueblo de Israel, promesas vemos que más que nada materiales, no hay duda que tiene también una aplicación para nuestra vida espiritual. El tema principal de Levítico tiene que ver con dos preguntas fundamentales: ¿cómo puede el hombre pecador acercarse al Dios Santo? ¿Y cómo puede mantener la pureza en su vida diaria para no perder comunión con Dios? Y el libro detalla los distintos sacrificios que tenían que realizar por pedido de parte de Dios y cuál era la tarea, ¿sí?, de los sacerdotes como mediadores. No hay duda que todo esto nos está llevando a lo que un día se iba a cumplir en la persona del Señor Jesucristo, a poder entender por qué Dios permitió que su Hijo, Cristo Jesús, muriese en una cruz y que se lo presentase como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero llegando al final de este libro, nos encontramos con estas promesas y bendita porción que Dios le da a su pueblo. Dijimos meditar en este mensaje como protocolo del bienestar. ¿Por qué protocolo? Bueno, porque hay un conjunto de pautas a seguir para conseguir un resultado. Y en el versículo 3 justamente tenemos el protocolo. Una sola cosa le pide Dios al pueblo de Israel: obediencia. Palabra difícil y realmente que creo que nos cuesta a todos el poder obedecer. Y Dios emplea aquí tres verbos para explicar cuál es la idea de obediencia. Ahí los verbos, en el mismo orden que está escrito, los verbos son andar, guardar y poner. Si los aplicamos a nuestros días, serían tres acciones que deben estar incorporadas en nuestras vidas para obedecer a nuestro amoroso Padre Celestial. En primer lugar, conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, caminar conforme a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, compartir la palabra de Dios. Solamente cuando se dan estas tres, ¿sí?,
órdenes, estaremos obedeciendo a nuestro Dios. Conocer la palabra de Dios, obviamente que ya el título nos está dando cuál es nuestra actitud como hijos de Dios. Es tener un tiempo para estudiarla personalmente, para leerla, para meditar en ella. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchas herramientas. Antes solamente contábamos con libros, ¿sí? En papel, ¿sí? Pero hoy la tecnología ha permitido que ya los libros sean digitales, que podamos escuchar mensajes y hace muy bien para nuestra vida. Pero lo importante es tener un tiempo con la lectura de la Biblia y leer un pasaje vez tras vez para poder descubrir lo que Dios quiere para mi vida personal, ¿sí? Solamente cuando lo comprenda así, lo que Dios está hablando a mi vida, esto me llevará al segundo punto, caminar conforme a la palabra de Dios. Y si la leemos para aplicarla a nuestras vidas, no hay duda que nos confrontará con nuestros pensamientos, con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestro orgullo espiritual de creernos superiores a otros. Caminar conforme a la palabra de Dios es permitir que el fruto del Espíritu Santo pueda desarrollarse en su totalidad en nuestra vida diaria. Es decir, que se manifieste el amor, que podamos experimentar el gozo, disfrutar de la paz, practicar la paciencia, amabilidad y bondad con el prójimo, ser creyentes que puedan decir de nosotros que somos confiables, humildes, no soberbios y con dominio propio. Estas cualidades deben estar en las relaciones en mi hogar, entre los hermanos de la iglesia, en mi lugar de trabajo, en mi estudio. Es decir, si vivo de esta forma en medio de aquellos que no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas, entonces podremos pasar al punto 3, compartir la palabra de Dios. No es solamente predicar el Evangelio, sino poder mostrarlo con nuestras acciones. En este momento de distintos tipos de necesidades, nuestras acciones pueden ser un llamado telefónico a aquellos que están solos, ofreciéndonos a aquellos que quizás no pueden salir, ¿sí? Porque deben cuidar su salud y evitar el contagio, poder acompañarlos, ofrecernos a realizar algún trámite, alguna tarea, ¿sí? Ayudarlos de distinta manera, ¿sí? Y eso es justamente lo que Dios está pidiendo al pueblo de Israel, poner por obra lo que conocemos, lo que creemos y lo que decimos que estamos viviendo. Si no logramos con este punto 3, lo único que vamos a estar haciendo es alimentar nuestro orgullo espiritual y desperdiciando la oportunidad de que personas conozcan a Jesús y que sus vidas puedan cambiar por la eternidad. Este es el protocolo, pero ahora Dios pasa a desarrollar beneficios que trae para el pueblo de Dios si realmente cumplen con esto que Él está pidiendo. Dice el versículo 4 que les va a dar productividad, es decir, promesa que la tierra iba a ser fructífera y todo lo que sembraran en ella, los frutos de los árboles, el trigo, la uva, todo iba a estar garantizado por el Creador del mundo, que era ni más ni menos que el Dios de este pueblo. Así será nuestra vida si conocemos, caminamos y compartimos la vida de Jesús. Llevaremos fruto espiritual y más fruto solamente si permanecemos en Cristo. Con nuestras propias fuerzas estaremos destinados al fracaso. El versículo 5 dice, vuestra trilla alcanzará, ¿sí? Es decir que de una cosecha van a llegar hasta la otra y va a alcanzar y se van a saciar. Esto nos habla, el versículo 5, de protección total. Versículo 4, productividad. Versículo 5, protección total. Las promesas de Dios son más que abundantes para el pueblo de Israel y para el pueblo de hoy, que ambos hizo uno por medio del Mesías, es decir, de Jesús, nuestro Salvador. Fíjate que dice, tendrán trigo hasta las cosechas de las uvas y uvas hasta el tiempo de la siembra, ¿sí? Comen
pan hasta quedar satisfechos, es decir, que la protección iba a ser total a sus necesidades básicas. Esto nos recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Si tenemos comida y ropa, tenemos que estar contentos con esto. Dios provee en el tiempo oportuno y por caminos que a veces menos esperamos. Creo que en este tiempo, justamente si tenemos y estamos pasando por esta bendición, que podemos comer y saciarnos, no debemos perder la mirada en aquellos que quizás están necesitando. Dice el versículo 6, otra de las promesas. Versículo 4, productividad. 5, protección total. Versículo 6, paz. Y yo daré paz en la tierra. Dios, el que tiene el control total de todo lo que sucede en el mundo y de lo que sucede en nuestra vida, da la siguiente promesa a su pueblo. Yo les daré paz en el país y dormirán seguros. Qué bendita promesa. Y cómo a veces nos cuesta, ¿sí? Cómo a veces nos cuesta dormir. Y en este tiempo que ha cambiado todo nuestro cronograma de vida diaria, a veces se escuchan en los comentarios, en las radios o en la televisión, el problema del sueño, porque está todo desordenado. Pero Dios está prometiendo paz, dice, en el país y dormirán seguros. Dijo el Señor Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Eso le dijo a los discípulos y esto es vigente para cada uno de nosotros. Esto nos está hablando justamente las palabras y las promesas de Dios Padre en el Antiguo Testamento y de Dios Hijo en el Nuevo Testamento, de que debemos cambiar nuestra mirada frente a nuestras circunstancias. Tenemos que tener una mirada de paz, de confiar en las promesas del Señor Jesús, aferrarnos, ¿sí? Creer en ellas. ¿Cuántas veces hemos cantado aquella antigua canción que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe? Y eso es lo que debemos tener cada uno de nosotros y desarrollar esta paz en nuestras vidas, para que puedan ver justamente algo distinto en nosotros en medio de la tormenta en la cual nos encontramos todos, porque esto no es una situación personal, ni familiar, ni de un país, sino que es a nivel mundial. No hemos leído, pero dice el versículo 7, y perseguiréis a vuestros enemigos. Esto nos habla, dice, y caerán, ¿no? Y caerán la espada delante de vosotros. Esto nos habla, sí, que otra de las promesas del Señor Jesús o de Dios para su pueblo, en este versículo 7, es poder. Él les iba a otorgar el poder. Ellos iban a llegar a la tierra prometida, pero obviamente que no estaba vacía y ya preparadita y prolijita, sino que si leemos en distintos relatos de la Biblia, vemos que ellos tuvieron que ganar el terreno, pelear por su tierra, ¿sí? Y hacerse lugar entre los pueblos enemigos. Así lo había establecido Dios en su momento. En la actualidad, como creyentes que somos, sabemos que tenemos un solo enemigo, que se manifiesta de distintas formas y es Satanás. Pero Jesús, recordemos, venció a Satanás con su muerte y su resurrección. Nuestro deber es obedecer y vencer la tentación de seguir los malos consejos del diablo. Y hermanos, desde el momento que aceptamos a Cristo, hemos recibido, ¿sí?, ese poder para vencer a la tentación. Es el poder del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Por eso Dios también a cada uno de nosotros nos promete el poder para vencer, ¿sí?, nuestras debilidades, las distintas formas que Satanás intenta que bajemos la guardia y seamos hijos de Dios fracasados. Dios nos quiere como hijos de Dios triunfantes, disfrutando de todas estas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice el versículo 9, progresar en número.
dice, porque yo me volveré a vosotros y haré crecer y multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Es decir, que la población de Israel iba a crecer en número, y esto da seguridad a una nación, ¿sí? Y nuestra obediencia a Cristo implica en llevar el Evangelio a quien aún no aceptó a Cristo como Salvador, y dejar que Dios haga la obra. Y de esta forma, así también nosotros en este tiempo crecerá en número la familia de Dios, crecerá la iglesia local. Por eso debemos justamente obedecer la palabra de Dios y compartirla para poder disfrutar de esta bendita promesa, que hemos de crecer en número como hijos de Dios. Pasamos al versículo 11 y termina esta porción con esta bendita promesa, que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bendita promesa, Dios en medio de su pueblo, y afirma esa hermosa relación. Dice, yo voy a ser su Dios y ustedes mi pueblo. Una relación íntima con el Dios poderoso, con el Dios creador de este mundo. Qué privilegio tan hermoso. Pero también, si seguimos avanzando en la vida del pueblo de Israel, vemos que con el paso de la historia, cuántas veces desperdiciaron esta gran oportunidad de ser fieles a Dios. Desperdiciaron esta relación íntima porque les pareció que los pueblos vecinos tenían mejores dioses, que la cosa era más interesante, no era tan exigente, no comprendieron el amor de Dios por cada uno de ellos. Dice el versículo 11, y pondré morada en medio de vosotros. Hoy esta promesa está vigente, y está vigente por medio del Espíritu Santo, morando en cada uno de nosotros. Qué bendito privilegio que tenemos, ¿sí? Y cuántas veces, al igual que como el pueblo de Israel, desperdiciamos esta oportunidad y fallamos en la fidelidad a Dios y nos perdemos de disfrutar de estas benditas promesas, ¿sí? Y confiamos en nuestras propias fuerzas. Quizás decaemos en conocer la palabra de Dios, pensamos que ya la hemos leído durante mucho tiempo. Quizás lo único que hacemos es estudiarla, pero nuestro caminar diario no se corresponde y quizás no lo estamos poniendo en práctica de mostrar el amor de Cristo al prójimo, al que tenemos al lado, ¿sí? Y vivimos según nuestras fuerzas y tomamos decisiones según nuestro parecer y no de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que Él está en medio de nosotros y anda en medio de nosotros. Y esto es por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que hemos recibido el día que aceptamos a Cristo como Salvador y no se va más, y no se va más. Por eso termina esta porción con una aseveración, ¿sí? Con una definición y un recordatorio para el pueblo de Israel que es también totalmente práctico para nosotros en el día de hoy. Dice el versículo 13, yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Fíjate qué hermosa expresión que termina este versículo, caminar con la cabeza en alto. En la versión que leemos comúnmente dice andar con el rostro erguido. Es como miramos frente a las circunstancias que podamos estar viviendo. Dios le recuerda al pueblo de Israel quién hizo la obra de libertarlos milagrosamente del pueblo de Egipto, trabajando bajo esclavitud, donde todo lo que ellos trabajaban y cosechaban se lo llevaba el pueblo de Egipto. Quitó el yugo, aquello que los sujetaba como esclavos, para comenzar a vivir una vida de dependencia de Dios. No hay duda que esto era una imagen de lo que vendría más adelante para libertar de la esclavitud del pecado
a toda la humanidad. Jesucristo lo hizo posible. Querido hermano, demos toda la gloria a Dios por su amor y a Jesús por su obediencia. Adoremos a nuestro Salvador por haberle conocido. Caminemos con el rostro en alto, pensando en las benditas promesas de Dios, para vos y para mí. Tomemos el compromiso de obedecer a Dios y disfrutar de su presencia en medio nuestro. Un domingo más, así como el pueblo de Israel debía guardar el día de reposo para reconocer a Dios como el creador de todo, así también podemos dedicar este primer día de la semana recordando la muerte y resurrección de Cristo, es decir, reconocer que Él hizo la obra de salvación en favor nuestro por pura gracia. Hace 63 años que asisto a la iglesia en Calle Brasil y es la primera vez que me toca vivir el tiempo de no poder celebrar la Cena del Señor en nuestra iglesia. Sabemos que es temporal, pero también sabemos que por un tiempo no volverá a ser igual. Esto me recuerda a las palabras del Señor Jesús que le dijo a la mujer samaritana, que estaba preocupada. ¿Se acuerdan en ese relato cuando el Señor va a un pozo y le pide de beber? Y cuando empiezan a hablar más que nada de la relación personal y cómo era la situación personal de esta mujer, ella le dijo, Señor, ¿cuál es el lugar donde se debe adorar? ¿En Samaria? ¿En Jerusalén? Estaban enemistados estos pueblos. Pero Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y es verdad, así estamos viviendo hoy. No podemos recordar al Señor Jesucristo en su muerte a través del pan y de la copa en nuestra iglesia local. Pero qué preciosa oportunidad que tenemos, así como era la iglesia primitiva, que dice que compartían el pan en las casas, hoy, en esta mañana, podamos recordar al Señor Jesús en nuestros hogares. Quizás en total soledad. Estás sola en tu casa, solo en tu casa, quizás con tu esposa o esposo, o con tus hijos, ¿sí? Pero todos podemos en esta mañana, por la gracia de Dios, poder recordar a nuestro amado Salvador a través del pan y del vino y recordar y agradecer la gloriosa obra que hizo a nuestro favor y darle las gracias por las benditas promesas que tiene para cada uno de nosotros y a desafiarnos a vivir una vida que agrade al Señor. Terminamos en esta mañana con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu amor, mostrado, Señor, desde el comienzo de la humanidad, en favor de cada uno de nosotros, como tú fuiste preparando a través de los tiempos, Señor, el plan maravilloso de amor, de salvación, de bendiciones espirituales, de bendiciones materiales, de confianza en tu palabra, Señor, para que podamos disfrutar, Señor, los que somos tus hijos, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos desafías a vivir una vida de obediencia, Señor, a conocerte a ti, a caminar contigo, a compartir, Señor, el amor de Cristo hacia los demás. Y, Señor, te damos gracias por estas benditas promesas, Señor, que encontramos en tu palabra para nuestras vidas, para nuestro andar diario. Señor, que podamos caminar con la cabeza erguidos, mirando a nuestro amado Salvador, más allá de las circunstancias, pensando en un Dios poderoso. Y cómo no, Señor, poder hacer esto, porque tenemos la seguridad que Cristo, nuestro Salvador, hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Murió por cada uno de nosotros, resucitó por cada uno de nosotros y nos ha dado una vida abundante, plena y eterna junto a Cristo Jesús. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo. Rogamos, Señor, también en esta mañana por aquellos que quizás no tienen esta seguridad y viven momentos de temor, de angustia, que puedan conocer a Cristo como Salvador, que puedan ver en el Señor Jesucristo el único que puede darles esta seguridad de una vida eterna, más allá de lo que tengamos que pasar, más allá de las enfermedades que podamos tener, confiar en las benditas promesas de tu palabra, porque tú eres fiel y no cambias.
alabamos y bendecimos tu nombre. Damos las gracias por nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Agradecemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y que podamos disfrutar de la compañía, de la presencia tuya, Señor, día tras día, y poder ser hijos realmente que agrademos, Señor, con nuestra conducta, Señor, a ti. Oramos agradecidos por todo lo que nos das, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos, que tengan una muy buena semana y que el Señor nos cuide a cada uno de nosotros.